En esta ocasión no nos acompaña Ignacio Alvarado, nuestro compañero, por causas de fuerza mayor. Pero estamos aquí preparando este episodio porque tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo, periodista de siempre y un profesor investigador. Es Osvaldo Zavala, autor de Los carteles no existen y Narcotráfico y cultura en México. Bienvenido, mi querido Osvaldo, y pues es tiempo de hacer un alto en el camino y hablemos de narcoterrorismo, relación México-Estados Unidos, de apología de la violencia, hay muchos temas. Pero vamos a hacer entrar un poco al tema. Eh, Estamos prácticamente a 4 meses de la llegada de Trump y parece que ha sido eh, mayor el tiempo por la intensidad y los desencuentros, las presiones que ha habido en la relación con México, particularmente en tema arancelario, que aunque es un tema económico, pero bueno, él ha incluido los ingredientes del fentanilo, de la migración. ¿Cómo es tu primera lectura sobre estos meses en la relación? ¿Cómo has visto la actuación del gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué te dice el planteamiento de Trump de considerar narcoterroristas a los traficantes de drogas y a la par llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Cosa poco extraña. ¿Cuál es tu primera lectura, Osvaldo? Pues fíjate que, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, querido Guti, y estar aquí contigo. Y aunque no esté mi gran amigo, mentor, maestro, hermano mayor, Nacho Alvarado, pues está con nosotros en esencia. Y, y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo también porque, bueno, pues tú eres parte también muy fundamental de mi historia como periodista. Es decir, tú y yo coincidimos desde casi yo al principio de mi carrera, cuando yo empezaba a reportear en el Diario de Juárez y entre tantos maestros, pues te cuento a ti con todos ellos y la verdad es que me parece muy chido poder conversar de pronto con todos estos años de camino recorrido y hacer estas reflexiones y seguir haciéndolas juntos, Claro. a pesar de que las distancias nos llevan por diferentes derroteros. Pero nada, un honor y un placer estar aquí contigo. Gracias por la Gracias. invitación. Y, y lo que te primero diría sobre la pregunta es que me hiciste pensar un poco en justo ahora que mencionabas mi libro, porque hay un capítulo en mi libro que se llama Trump llegó tarde al fin del mundo. Y lo que yo proponía entonces, y creo que se sostiene esa lectura aún, es que la presidencia de Donald Trump en materia de seguridad en realidad no propone algo radicalmente distinto de lo que ha sido la conflictiva, eh, digamos, extorsionante, chantajista relación que Estados Unidos tiene con México. Es decir, yo creo que en todo caso lo que hace la presidencia de Donald Trump es acentuar matices, la hostilidad, lo brusco de su, por momentos, porque no siempre, de su comportamiento geopolítico, diplomático, binacional con México. Pero en esencia los proyectos, las líneas de presión, los objetivos imperiales de Estados Unidos con México son básicamente los mismos. Ahora mismo leí antes de entrar, alguien puso en Facebook una nota que yo publiqué en Proceso en esos años cuando tú y yo nos conocíamos, ya tenemos un rato, pero ya trabajamos, bueno, tú ya tenías mucho Mm, tiempo en Proceso, pero yo estaba entrando a sí. Proceso y recordaban una nota durante el sexenio de Cedillo, cuando todavía se usaba esta cuestión de la certificación. ¿Te acuerdas? El proceso de Efectivamente. certificación que hacía Exactamente. Estados Unidos para certificar al gobierno de México en el combate a las drogas. Y esa era una medida pues completamente abierta de chantaje y de presión. Absoluto. Era un mecanismo que Estados Unidos usaba para presionar de modos muy certeros a gobiernos como el de México o el de Colombia. Entonces yo creo que con la cuestión arancelaria, no es la primera vez que lo hace Trump, sabemos lo hizo también Ujú. en su primer mandato,
Pues en realidad es uno de los recursos que el imperio tiene para motivar decisiones políticas. Y a mí lo que me sorprendió, digamos, entrando ya en este rubro Ujú, específicamente, es que haya cierto denial, ¿no? Como dirían en inglés, ujú, cierta negación de las filas de Morena en cuanto al éxito de esta presión, porque yo creo que sí ha tenido éxito, ¿no? Yo creo que el gobierno de Donald Trump, en efecto, por lo menos no es un éxito rotundo tampoco, ni digamos claro. un éxito de platillo y bombo, pero el propósito que se buscaba con presionar a México mediante los aranceles funcionó con López Obrador y funcionó con Sheinbaum. ¿Y cuál es Exacto. el objetivo? Yo creo que el objetivo, desde luego, no es solamente que la presidenta acceda a enviar 10,000 tropas a la frontera norte, que eso fue Ujú, lo que materialmente obtuvo, lo cual ujú, con cierto tino se ha argumentado pues que no es gran cosa, sobre ujú, todo en un país que está tan profundamente militarizado como el nuestro. O sea, si exacto. consideramos que tenemos arriba de 200,000 soldados y elementos de la Guardia Nacional ocupando el territorio nacional, pues ya qué más da una raya al Ujú, tigre, ¿no? exacto. Entonces, en ese punto yo entiendo que la presidenta da poco y Ujú, digamos, frena la embestida del presidente Trump. Pero yo no creo que ese es el objetivo de mediano y largo plazo. Yo creo que el objetivo de ujú, mediano y largo plazo es mantener a México en la agenda militarista exacto. antidrogas. Yo creo que Ujú, ese es en verdad el cerco, la presión que utiliza Estados Unidos, y no solo esa vez, constantemente ujú, en países como México, es mantenernos dentro de este cinturón securitario militarista, en el que las Fuerzas Armadas siguen ocupando territorios, siguen teniendo mucha prominencia, y siguen avanzando intereses geopolíticos, geoestratégicos, transnacionales. Entonces, yo creo que en este punto el presidente Trump, con razón, dice, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Están, ujú, en ese rubro sí creo que han atinado. Luego, por otra parte, sabemos que han hecho vuelos tal vez autorizados, tal vez no, de drones ujú, sobre el territorio nacional y nadie se los ha impedido. Eh, Tenemos la avanzada retórica, que no es poca cosa, y tú lo mencionas hace un rato, de designar a los llamados cárteles como organizaciones terroristas, lo cual también me parece que es un avance notable de la política antidrogas imperial, porque ese propósito se intentó muchas veces desde exacto. la presidencia de Ronald Reagan y no podían lograrlo, ¿no? El Exacto. presidente Reagan fue el primero que asociaba el terrorismo con el narcotráfico. En el Congreso se consideró muchas veces. La propia Hillary Clinton promovía esa designación. Eh, el presidente Obama incluso tenía que frenar ahí las pulsiones halconas de Hillary Ujú, Clinton cuando era secretaria del Departamento de Estado. Los demócratas es cierto que han sido más renuentes a utilizar esa designación, pero por fin llega el consenso con Trump, ¿no? El consenso además no es solo a nivel federal, es a nivel estatal, que eso incluso es ujú, probablemente más tóxico y dañino, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Porque pues tienes al presidente, por ejemplo, Abbott, ¿no? Facultado para poner estos diques que ha costado la vida a migrantes, ha cedido terreno, ¿no? Esta franja que ahora el presidente Trump llama áreas de seguridad nacional, ¿no? Donde está ujú, literalmente militarizada ya parte de la frontera, ¿no? efectivamente. Entonces, si uno considera todas estas cuestiones, pues el presidente Trump, digamos, ha puesto un poquito en esteroides la Ujú, política antidrogas militarista, o en el peor de los casos, pues sigue con un terreno firme avanzando. ujú, Y a pesar de que se nos vende la idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido torearlo, con lo cual puedo estar de acuerdo, o sea, en un sentido diplomático, ¿no? Me parece que es una mujer muy brillante y muy inteligente, pero no creo que pueda realmente frenar ujú, la avanzada de la política militarista. Y yo creo que no se puede porque además depende de todo un contexto global de militarismos, ¿ves? O sea, donde tenemos toda una incursión no solamente estadounidense, sino europea,
Ujú. donde están también las empresas transnacionales que venden armas y software, ¿no? Todas las empresas israelíes, estadounidenses, europeas, ¿no? Que están constantemente manufacturando cosas y toda esa infraestructura se está ventilando por medio de estas políticas de seguridad, ¿no? Entonces, es parte del gran negocio que es la seguridad global, necesita de estas políticas agresivas de seguridad, ¿no? Ya aunque sea performáticamente, pero en nuestro caso, desafortunadamente, pues no es performático, ¿no? O sea, además de que tenemos la Claro, infraestructura, pues está el ejército ocupando el territorio. Entonces, totalmente. mi primer análisis de todo esto es que no solo es status quo en el sentido de que Estados Unidos avanza la política securitaria imperial, sino que incluso pues se afianzaron algunos temas y algunos incluso se radicalizaron, ¿no? Yo creo que la designación de los llamados cárteles como narcoterrorismo es un gran éxito de la política imperial estadounidense y lo que es más jodido, ¿no? Lo que es más terrible entre nosotros es que hay toda una discusión del lado mexicano que recibe con bienvenida, que le da bienvenida a todo Sí. esto, ¿no? No solo de la derecha, sino incluso de expertos en seguridad que por alguna razón comulgan con estas zonas del discurso de derecha protofascista, ¿no? Estoy pensando en estos opinólogos, ¿no? Ujú. Que hablan de estas cuestiones como Edgardo Buscaglia o, ¿no? O Eduardo Guerrero, etcétera, ¿no? Mm. Y Sí, por supuesto mucho del periodismo experto, entre comillas, en narcotráfico, que también insiste en apoyar la propaganda del cártel como terrorista, ¿no? Y hay, digo, de ujú, esos periodistas hay muchísimos, ¿no? claro. Entonces, pues si ves, yo creo que mi primer balance de todo esto es que pues es un momento muy peligroso, es todo, es muy a favor de Donald Trump, al intervencionismo trumpista y que estamos yo creo que en cierto precipicio que no necesariamente nos va a llevar, digamos, a una mayor agresión militar, pero podría por lo menos ponernos de un modo muy vulnerable a incursiones de drones clandestinas, o sea, donde Estados Unidos haga Sí. cosas siquiera sin consultárnosla, Ujú. y también al uso nuestro de nuestras propias Fuerzas Armadas de esta infraestructura, ¿no? Porque finalmente Sí, también Sedena usa Pegasus, también Sedena tiene drones. Es decir, claro, mucha de esa tecnología no solo está en manos de los gringos, está en manos también nuestras, ¿no? O quiero decir, de nuestras Fuerzas Armadas, y también exacto. estamos un poco a expensas de eso. Sí, fíjate que yo coincido en ese sentido. Para mí, la medida, digamos, más de mayor impacto es la declaración como narcoterroristas de los grupos de tráfico de drogas. Sobre todo porque ofrece nuevas herramientas Claro. políticas al gobierno de Trump que se pueden usar o no, ¿no? O sea, no sabemos, pero abre la puerta a este tipo de vuelos, a posibles incursiones sobre objetivos muy específicos, lo que tú. Ujú, Y lo que estamos viendo, bueno, es a una presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistiendo en el tema de la soberanía, ¿no? ujú, ujú. Como, digamos, como su herramienta de defensa, pero no tenemos más allá, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que, como lo planteas, la actitud de Claudia Sheinbaum es reactiva y es como Ujú. acomodándose a que el golpe sea menor. Claro. Tengo la impresión de que sí hay un propósito de colaboración mayor con el gobierno de Trump por parte de la administración de ella, con el propósito de evitar, digamos, de alguna manera, incursiones en lo individual. Entonces, yo coincido en esto contigo en el sentido de que sí es un punto, digamos, de mucho riesgo, pero aquí No. me surge Ujú, también otra pregunta. Ahorita, si quieres hacer tú alguna agregado, y también añadiría yo el tema de que me llama la atención como, digamos, Estados Unidos, cuando menos en el discurso siempre dicen que ellos no negocian con terroristas, ah, pero lo cual es absolutamente falso, pero además de manera tan evidente y pública y abierta lo están haciendo con los traficantes de fentanilo, ¿no? El gran mal del que él habla, incluso el gobierno de Biden previamente, claro, ¿no? claro. Sí, a ver, sí, yo lo que te diría primero, bueno, en cuanto a
al trabajo que hace Estados Unidos de chantaje y de extorsión, sacan raja de todo, ¿no? Incluyendo de, por supuesto, de los dichos desacreditados y dudosos de traficantes de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta fila. Sí, Y todos esos usos ni siquiera son tan, digamos, tan provechosos a un nivel geopolítico. A veces sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juicio famoso a Genaro García Luna, pues sí, ahí meten cuña, ¿no? Meten presión claro, a sembrar la duda de que sí o no, de que si López Obrador también está vinculado, no, digamos, de ahí salen ciertos ecos. Pero yo creo que la principal función de todo eso, completamente a diferencia de las fantasías que circulan en México, ¿no? Donde tenemos así, ¿te acuerdas a comentaristas que están diciendo, oh, ahora sí va a temblar la sí, Morena y la 4T sí, porque sí, sí. la familia del Chapo va a declarar todo lo que sabe? Ujú, sí, Toda esa fantasía que a mí, tanto tú como Julián Cardona y Nacho Alvarado me enseñaron a suspender y a rechazar con pinzas, claro. me Verlo parece con cautela. con muchísima cautela en el sentido más amplio, Claro, porque desde luego, no, a ver, ¿qué información van a tener? Si tuvieran esa información tan delicada y poderosa, pues ¿para qué se dejan extraditar? ¿No? O sea, ¿para qué deja exacto, Estado, el gobierno mexicano, para qué deja que se vayan? ¿Tú crees que claro, pueden, que no tienen control sobre esos cuerpos? Y más efectivamente, bien, ¿para qué los dejan vivir? Incluso, ¿no? claro, O sea, exacto. punto, ¿no? Entonces, es ridículo, pero tenemos todo un sector fantasioso que está acompañando la propaganda del narco. Yo los llamo los narcólogos Ujú, oficialistas que están constantemente repitiendo estas cosas, pero cuando ya los ves operando realmente en los juicios y todo esto, para lo que sirve toda esa recolección de cuerpos maltrechos que va dejando el residuo de la guerra contra el narco, así es. es para justificar la política antidrogas y sus presupuestos, y Ujú, para un poco justificar la viabilidad de todos estos agentes del aparato judicial, del FBI, del gasto que se va haciendo en todo esto. Ya tiene su propia inercia sí, de existencia, ¿no? Los agentes de la DEA están muy entretenidos de que se siga avanzando, ¿no? La fantasía de que todo esto ocurre. Y luego el Departamento de Justicia, pues también hacen sus juicios, hacen claro. sus malabares, los procuradores hacen show, ¿no? Y todo ese show, pues es un poco el performance de la seguridad en Estados Unidos que tiene que ver con la política mexicana, pero que muchas veces ni siquiera tiene como objetivo eso, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que en este caso, pues lo que vemos, como te decía, no es nada distinto de lo que ha ocurrido Ujú, antes. Por claro, ejemplo, las décadas que se pasó la DEA diciendo que nunca olvidaría a Rafael Caro Quintero, ¿no? El claro, gran asesino de Kiki Camarena, cuando tenemos claro, evidencia de que probablemente fue la CIA la que ordenó el secuestro y todo esto de claro. Camarena. Es parte de su, digamos, de casi de la dimensión teatral del securitarismo Ujú, estadounidense, ¿no? ujú, Donde estos tienen que dar acto de fe para seguir avanzando la fantasía de que están en el western, ¿no? Y ellos son los sheriff que van al condado vecino a poner orden, ¿no? Y además efectivamente. de esto deriva pues también todas las carreras de los narcólogos corresponsales en el extranjero, ¿no? Del extranjero que van a México, de académicos que estudian el narco como el Sí, folclore, ¿no? De la industria cultural que hace canciones y así películas es. y series, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto me parece que, digamos, es en realidad el business as usual, como dirían los gringos, ¿no? Lo que Sí, siempre está ocurriendo. Ahora, en cuanto al militarismo, lo que yo te iba a decir es que me parece importante, es que estoy contigo y por supuesto de acuerdo completamente en que la cuestión del narcoterrorismo es peligrosa, pero también me parece que parte del problema que a veces se nos pasa por alto es que toda esa infraestructura militar, yo quiero insistir en esto, en realidad está ya también entre nosotros, ujú, y que hay una continuidad de estos militarismos. Y entonces cuando la presidenta Sheinbaum habla de soberanía, pues me parece que es hablar verdaderamente de un espectro, ¿no? Un concepto espectral que tiene muy pocos asideros en México ya, ¿no? Es decir, nuestra soberanía está completamente vulnerada por un ujú, militarismo transnacional, así es. transterritorial,
donde además estamos completamente vinculados a acuerdos de cooperación, ¿no? Tanto con Estados Unidos como con otros países, donde tenemos incluso pues jurisdicciones extraterritoriales, ¿no? Que competen toda la cuestión de la seguridad. Y luego finalmente pues también lo que tienes es al mismo tiempo, y es algo que ha estudiado muy bien nuestro querido Nacho, es toda la dimensión de rapiña extractiva que está Sí, ocurriendo en el país y que está vinculada íntimamente con la presencia del ejército Así y es. el desplazamiento forzado, la desaparición y la tortura de activistas, de defensores, de ambientalistas, defensores de recursos naturales. Entonces, si hablamos de soberanía, paradójicamente no solo son las fuerzas extraterritoriales y transnacionales que operan, sino que podríamos incluso decir que hay más bien una soberanía militar en muchas zonas del país y no civil. Entonces, paradójicamente, la presidenta está defendiendo una soberanía que ni siquiera es suya, ¿no? Así es. En muchas zonas del territorio nacional. Y eso es muy preocupante. Y esa es la parte de la ceguera que me parece que muy peligrosamente está aquejando a las filas de Morena. Hace poco, fíjate, te cuento, vengo de un congreso Ujú. académico donde estuve en una mesa precisamente para hablar de los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum y había un historiador que estaba literalmente argumentando que por primera vez en la historia de, digamos, de los últimos 50, 60 años en México, el pueblo puede decir que el ejército está de su parte. Ujú. Eso dice este tipo, ¿no? Digo, y entiendo por qué lo dice, es un historiador conocido, es un tipo que tiene credenciales, etcétera. Obviamente es un entusiasta de la 4T, Ujú. pero pues me parece, francamente, pues digo, irresponsable es lo de menos. Es más bien Claro. alarmante como síntoma sí, que haya gente dentro de o allegado o vinculado a las filas de Morena que esté completamente así como los caballos tapados de los ojos efectivamente. laterales, que no quiere ver, ¿no? La razón militar transterritorial, transnacional, y por supuesto la soberanía militar que está operando en México, que es profundamente criminal y delictiva, y que está literalmente asesinando civiles, que está Claro. vulnerando territorios, que está despoblando y que está haciendo un acoso sistemático a muy buena parte de la población y de la población más vulnerable del país, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy grave y francamente, pues sí, muy aterrador, es que hay parte del territorio que está literalmente a expensas de esa soberanía criminal militar, ¿no? Yo también coincido plenamente porque, digo, no es nuevo, lo hemos visto cómo ha ido Claro. evolucionando. Ujú. Digamos, yo sí veo que hay una evolución, pero lo que a mí se me hace preocupante es que yo veo que están esas redes de concatenadas de tanto militares como de la parte criminal en todas las ramas del extractivismo, minería, Ujú. robo de combustibles, el control de los ayuntamientos, sobre Exacto. todo, este, yo los veo como cada vez más robustecidos. Entonces, aquí coincidiendo plenamente en esta lectura, me gustaría preguntarte, para abundar un poco más, ¿tú cómo ves el papel de Claudia Sheinbaum frente a unas Fuerzas Armadas que tienen el control de todo el aparato de software, los Pegasus, y incluso entiendo que hay nuevos Ujú. juguetes? Hay por ahí algún software inglés que parece que es mucho más avanzado que Pegasus. Pero me llama la atención porque con Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de su discurso, lo que fue abrir las posibilidades de que el ejército siguiera ocupando el territorio, aunque sin actuar contra estos grupos. Y por otro lado, creando una élite económica alrededor de los proyectos del presidente, ¿no? Claudia Sheinbaum parece que no tiene demasiado margen de maniobra. ¿Cómo lo ves tú, Osvaldo? Pues creo que ese es tu último que acabas de decir. Yo creo que independientemente de lo que ella se proponga hacer, o sea, yo seguramente no me parecería algo descabellado pensar que ella esté alarmada y preocupada por estas cuestiones también, ¿no?
claro, Y yo creo que el presidente López Obrador también lo estuvo, ¿no? Y de hecho, pues, ¿te acuerdas en sus primeros meses de presidencia? Pues se distanció del Estado Mayor, trató de, digamos, de contener todo esto. Yo creo que, yo no sé, digo, uno especula, ¿no? Pero claro, yo creo que sí, que la idea original de la Guardia Nacional era hacer como una cuña al ejército, ¿no? Hacer un tipo sí, de hasta aquí, ¿no? Y crear una nueva fuerza federal que pudiera reemplazar gradualmente al ejército, pero al final, como sabemos, pues la absorbió Sedena. Bueno, más bien nunca estuvo la Guardia Nacional fuera de Sedena. ujú, eh, y todo la idea de crear un gabinete civil de seguridad, pues quedó más bien como armatoste, donde tenemos en todo caso, pues ejército y no solo, digamos, fuerzas armadas, sino a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, militarizando todas las instituciones, metiéndose en zonas donde ni siquiera tenían que estar, ¿no? Asistenciales, como constructora, etcétera. ujú, Y entonces lo que tienes a partir de ahí son las narrativas de Morena, que no son de contención, sino exacto, de lectura para de algún modo calmar a la población. Si no, no, ujú, es nuestro ejército construye. Nuestro exactamente, ejército hace infraestructura. A ver, y eso es cierto, ¿eh? O sea, sí, también creo que hay algo de razón, ¿no? En todo eso. Y sí, los prefiero construyendo el Tren Maya que andando ocupando el territorio, encazando supuestamente traficantes. El ujú, problema es que esto último realmente no ha cedido. O sea, exacto, medio se interrumpió con López Obrador, hubo ciertos jaloneos. Yo creo que el jaloneo más evidente fue el Culiacanazo, ¿no? exacto, Cuando ordenan la retirada de las tropas y dejar a Ovidio. Pero si te acuerdas, al final del gobierno de López Obrador, cuando van a detener finalmente a Ovidio, pues va una fuerza de 3,000 elementos, ¿no? sí, eh, Tremendo, ¿no? Y es casi como el regreso de la guerra contra el narco en full force, ¿no? Así en claro, esteroides. ujú, ujú, En esos meses también me acuerdo mucho que es una nota que medio pasó inadvertida, pero a mí me pareció importante. Cuando estaban haciendo estos ejercicios de entrenamiento que hacen en Santa sí, Gertrudis, en Chihuahua, exacto, ves literalmente el ejército eh, pues indoctrinando, entrenando a sus Fuerzas Armadas literalmente en el mismo combate de la guerra contra el narco de Calderón, ujú, haciendo una simulación de la captura de un malandro, de un traficante que le pusieron el lobo, no me acuerdo cómo, hasta les inventan los sobrenombres, el mismos cártel de no sé qué. Ajá. Y luego imaginar que los cárteles se pelean y luego ellos llegan y someten a todo mundo. así es, Y entonces es bien interesante porque hace poco Claudia Sheinbaum decía eso, dice, nosotros hay quienes dicen que seguimos en la guerra de Calderón, pero no es cierto. Y mira, o sea, yo creo que hay una voluntad de pensar derechos humanos. Yo creo que la presidenta genuinamente se preocupa mucho más de lo que el fascista ujú, Calderón pensó por un segundo en todo esto, pero el resultado no va a ser demasiado distinto y uno diría que es mucho peor, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cifras de Morena, por lo menos hasta López Obrador? Bueno, es una tasa de homicidios alta. O sea, estamos hablando cuánto era, me parece al final eran como 170,000 más o menos, sí, por ahí, homicidios. sí, Eh, las Fuerzas Armadas ocupando mucho más territorio, un así es, mayor número de soldados, y como te decía, 200, arriba de 230,000, me parece, soldados ajá, y elementos de la Guardia Nacional. Además, esa cifra es de las veces que Sedena habla de esto, porque ni claro, siquiera te dan las porque cifras correctas. sí hay una opacidad tremenda, Y una falta de fiscalización extraordinaria. Sabemos que de repente que hay contratos, por ejemplo, compran drones de Elbit Systems. Elbit Systems es sí, la empresa que manufactura el dron Hermes, sí, con el que andan matando gente en Gaza. ujú, Y ahora Sedena le dio un contrato hace algunos años a Elbit. Y sé que hay más contratos, pero pues quién sabe dónde están. O sea, no los podemos ver tan fácilmente. O sea, ni así siquiera es, sabemos que han comprado. Tú hablabas de este otro software, además de Pegasus, pero no sabemos a ciencia cierta ni quién los usa ni cómo. exacto, El simple hecho de que Pegasus se siga usando, pues debería ser un escándalo, ¿no? Y así es, estamos tan acostumbrados al espionaje y a ser objeto de esta violencia estatal, ¿no? Por medio del espionaje con Pegasus, que ya ni siquiera es tanto tema. ¿Sabes cuántos libros de Pegasus se hicieron en México sobre Pegasus? Que yo sepa, ninguno. No bueno, hay no hay un libro de ningún periodista no, pensando
el software Pegasus, por ejemplo, o la infraestructura militar de vigilancia, pero ¿cuántos pinches libros hay sobre el Chapo o sobre el cártel de Infinidad. Sinaloa? Sí, y entonces otra vez, ese es el éxito Ujú. extraordinario político de la geopolítica y la geoestrategia estadounidense entre nosotros. O sea, no es solo que nos tienen subalternizados, sino que nos Sí, tienen colonizados el espacio del debate de discusión a nivel nacional. Entonces, exactamente. nuestro periodismo está encantadísimo en cuerpo y alma hablar del narco y que Sí, la guerra y que las narcofosas, ¿no? así es. Y todo eso además lo hacen pues, porque no son tontos, porque les caen becas y traducciones de sus Claro. libros y los invitan a Harvard y los invitan Periodismo a de todos lados. alfombra, diríamos. Claro, y bajan fondos, ¿no? Claro, Y pues comen, como claro, dirían ahí, alguna vez me dijo un reportero, pues porque la chuleta, ¿no? claro. Eh, y, y todo eso, y entonces es alucinante que tenemos ahora mismo, pues digo, una avanzada, te decía, de espionaje, de vigilancia, de armas, sin fiscalización, con una extraordinaria opacidad, ni siquiera sabemos cómo ha crecido el poderío militar y qué intereses sirve. Sabemos que hay Así grupos es, de mercenarios operando en el país, así es. hay exmilitares israelíes, exmilitares colombianos, o sea, tenemos un desmadre en la seguridad de Claro. México Está lleno de colombianos ahora aquí. claro, pero si preguntas a los expertos en seguridad, el principal problema es el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, Eh, y si les sigues preguntando, pues no, y lo que viene en el juicio, y lo que van a decir los chapitos, así es. y si Damaso va a salir libre. ¿No? Es decir, todas estas cuestiones que a mí me asombra muchísimo, francamente, cómo de verdad la propaganda securitaria estadounidense pues es extraordinariamente efectiva. Una gran telenovela, ¿no? Claro, bueno, y en Y ese bueno, punto te decía, no hay salida para Claudia, pues no, claro. ¿qué salida va a tener? Ahora, imagínate que dijera, no, vamos a poner en check a las Fuerzas Armadas, Ajá, o sea, pues digo, para empezar, digo, las Fuerzas Armadas ni le van a hacer caso, empezando por ahí, ¿no? así es, ¿Y qué decimos cuando decimos Fuerzas Armadas, además, ¿no? Porque hay claro, tantos grupos dentro, así es. o sea, No, y el de desorden que hecho, traen ahí. incluso ahora mismo hay una gran resistencia para entregarle al hombre de Claudia Sheinbaum, a Omar Claro, García claro, Harfuch, ajá, pues, todos los programas precisamente de inteligencia, ¿no? O sea, por estos supuesto. software. Hay una Es lo gran, que te gran decía, resistencia desde el ejército, ¿no? claro, imagínate, ¿dónde está la soberanía ahí? O sea, Efectivamente, qué significa soberanía? Soberanía, claro. según la teoría, de las teorías que más me interesan a mí, la definición de soberanía, según el politólogo Carl Schmitt, es la facultad de decidir sobre la excepción. Dice, soberano es el que decide la excepción. Así es. Dice Schmidt, pues la presidenta no está decidiendo la No, excepción la decide Sedena, la decide así Trump, es. la deciden las empresas que manufacturan armas, ¿no? Mucha gente decide, Claro. pero ella no. Sí, y esa es una pena porque, bueno, en teoría es la jefa de las Fuerzas Armadas y la verdad es que hay una oposición terrible a las medidas que ella toma, ¿no? Y por otro lado, con Estados Unidos parece que nos estamos convirtiendo ya ese rollo de carteles y todo eso que quedó pues bastante desgastado esos discursos, pero ahora digamos estamos en plan outsourcing de la Claro, política antidrogas de Estados Unidos, ¿no? ¿no? Oye, Y y migratoria migratoria, además. evidentemente, o sea que ese es otro tema que también está en la agenda, evidentemente, ¿no? Y que no es marginal porque es parte de la misma tesis de la seguridad Completamente, estadounidense. O sea, completamente, para los gringos, un refugiado venezolano está al mismo nivel de amenaza que un narco. ¿No? claro, Y muchas veces la misma cosa, ¿no? Pues ahí agarran a un exactamente, pobre muchacho tatuado y dicen que es parte del tren de Aragua, que anda haciendo claro, tratos con el cártel Jalisco Nueva Generación y se lo sí. envían a Bukele a que lo torture de por vida. Han hecho grandísimo ese tren de Aragua que no es para tanto, ¿no? Bueno, es el mismo, Probablemente ni sea para nada. mira, es el mismo caso que a mí me llamó la atención cuando después del ataque donde asesinan al candidato este en Ecuador, que sale Ujú, el presidente Noboa hablando precisamente de narcoterrorismo, es decir, hay una extensión por todo el territorio de estos términos, ¿no? total, total. Que son totalmente militaristas, ¿no?
Y fíjate, acabo de editar un libro precisamente con esa tesis de que el libro se llama El cártel que se repite. Claro, Y la idea es ver cómo se repiten las tesis y las narrativas, incluso el vocabulario ujú, de la seguridad en cuanto al narco entre México y Estados Unidos y cómo se va expandiendo en diferentes países de Latinoamérica. Entonces tienes de repente en las prisiones de Colombia ya hay zetas, ¿no? sí, Y en Argentina hay cárteles, ¿no? claro, Y que están además instigando el mismo resultado, que no es así, el de la violencia del narco, sino el de la violencia estatal, ¿no? El de la del mano Estado, dura, así, que empiezan a administrar la violencia en contra de los pobres, generalmente ujú, chavos pobres, morenos, racializados, sin recursos, y que además están siendo sacrificados igual que nuestra juventud pobre en México, ¿no? O sea, así, sabemos creo que la cifra es 44-45% de los más de 400,000 homicidios ujú, desde que empezó la guerra contra el narco son jóvenes así es, entre 15 y 29 años. O sea, claro, están exterminando a los jóvenes pobres literalmente en un juvenicidio, ¿no? Y seguimos de todas formas pensando que lo importante es ver qué dice Ovidio Guzmán en su declaración. sí, sí. Oye, para ir, digamos, hacia la recta final de esta conversación, que espero que sea la primera de varias, eh, siempre, siempre serás bienvenido en este espacio, No, pero no, no. hay un tema que también está en este momento muy presente, que es un viejo conocido, como son los corridos, ¿no? Ah, ¿cómo En no? México, Buen tema, sí, son sí. viejos, viejos conocidos, pero llama la Ajá. atención que también ahora están en este punto de verlo como el gran demonio, ¿no? La apología. Claro. Y además en los dos países, tanto Es- en Estados Unidos se están cancelando visas a algunos intérpretes y en México también hay una idea de crear corridos positivos, ¿no? Sí, sí. Cuando de alguna manera, pues lo que son los corridos son un reflejo de lo que es el propio país, ¿no? Yo no sé cómo estás viendo tú esto, Osvaldo. Fíjate, es un tema que me interesa mucho. Yo he escrito sobre esto en mis últimos dos Ujú, libros exacto. sobre la guerra contra el narco. Primero, fíjate, lo que hay que recordar es que cuando empiezan los corridos que aluden al narcotráfico del modo más contemporáneo, en los años 70, lo que tienes principalmente es una industria musical que, por cierto, mucha de esa industria se construye en Estados Unidos, ni siquiera es Así en es, México. O sea, así mucha de esta discografía se está grabando en Los Ángeles, ¿no? En es, Texas. Entonces, para empezar, es una cuestión completamente binacional, ¿no? totalmente. Donde muchos de los compositores, a contracorriente de lo que siempre se dice, ¿no? Que los compositores le hacen canciones a los traficantes o que sí saben Sí, o que vienen de... Muchos de estos compositores ni siquiera tienen nada que ver con el narcotráfico y están basando sus canciones en las notas de prensa que están leyendo, ¿no? ujú, Y en su entendimiento como pues, superficial y sí, espontáneo del tema narco. Por lo menos eso incluso dicen ellos mismos. Digo, esto no es especulación mía, así es. hay historia cultural al respecto. Y cuando se ha entrevistado a los compositores de corridos, pues lo primero que dicen es, a ver, por ejemplo, el que hizo Camelia la Tejana, ¿no? Ángel Así es, González, dice, a ver, pues Camelia Tejana, pues no existe, obviamente. Hubo una señora que se llamaba claro, Camelia, que era mi vecina y me gustó el nombre, y pues yo me claro. inventé ahí la telenovela. Y la idea de la telenovela es muy interesante porque esos corridos, en efecto, hacían un melodrama telenovelesco Así de es. la vida precarizada y violenta de los traficantes que en la década de los 70s y 80s pues eran unos pobres diablos, ¿no? Y que Ujú, terminaban siempre mal. Por eso las películas de los hermanos Almada son tan distintas, tan disonantes del narcoimaginario actual, porque en los ujú, años 70 y 80 pues eran sacrificados, los sí, traicionaban, los mataba el sheriff, ¿no? así Terminaban es. ahí destripados en la calle, ¿no? Y en cambio, a partir de los 90s, todo eso hace un giro, que es lo que yo lo llamo el giro securitario, precisamente, Ujú, que va de la mano de la manera en que Estados Unidos está replanteando el tema narco. A exactamente. finales de los años 80, el presidente Reagan dice, ah, no, los narcos son amenaza a la seguridad nacional. Y ese salto que es
tan importante como lo es el que discutíamos ahora de Trump nombrando a los traficantes terroristas, Ujú. produjo toda una nueva ola securitaria de intervencionismo militar, como tú Ujú. bien señalabas, que facultó a Estados Unidos a intervenir de otros modos y a trasladar, digamos, todo el andamiaje militar de la Guerra Fría hacia la guerra contra el narco. ¿No? Exacto. Y entonces el efecto que eso tuvo en los imaginarios culturales pues fue decisivo. De modo Ujú. que para los años 90, todo ese vocabulario que ya estaba permeando en los medios de comunicación, que empezaron a hablar del cártel de Juárez como el Así gran es. cártel global, etcétera, produce muy rápidamente su archivo musical en el corrido. Yo siempre he argumentado que el archivo, que el corrido es un archivo de la propaganda securitaria, Exacto. a contracorriente de muchos estudios culturales, porque hay profesores de estudios culturales que te dicen, no, no, los corridos están realmente emanando del pueblo, dicen la verdad, como lo que dicen los propios Tigres del Norte, ¿no? Ujú, Cuando ujú. graban Jefe de Jefes, se escucha una voz que dice, a mí me gustan los corridos porque dicen lo que dice el pueblo. No Sí. sé qué. Entonces, toda esa fantasía de que el corrido dice verdad es muy problemática porque yo no creo que diga la verdad del pueblo. Yo creo que sí Claro. dice una verdad, pero la verdad que dice es la verdad del discurso securitario. Ujú, ujú. Sí. Es decir, lo que nombra el corrido generalmente es el lenguaje instituido sobre el narcotráfico y el imaginario correspondiente. Entonces, en los 90, el jefe de jefes, el narco poderoso, el que somete a todo mundo, el que ya no lo mata el sheriff, el que ya anda, digamos, gobernando, el que tiene una soberanía criminal, es lo que se Ujú. impone. Entonces, a mí me interesa ver esa historia porque cuando llegamos a los corridos tumbados, digamos, es una nueva iteración, digamos, por decirlo de otro modo, es la siguiente generación de Exacto. música y del mismo imaginario. Y a mí me parece, por ejemplo, en ese sentido muy lógico que si tú superpones una fotografía de Peso Pluma y otra de Ovidio Guzmán, pues ves a chavos más o menos Claro. compatibles, ¿no? Sí. Y creo que no es una coincidencia ni un azar, porque creo que mucho de lo que entendieron los productores de corrido tumbado y que, insisto, mucho de esta música se Ujú. graba en Estados Unidos, es una industria Efectivamente. estadounidense prominentemente, es que quieren explotar los afectos que ya genera en el público, tanto mexicano como estadounidense, la aparición de los narco juniors, de esta juventud criminalizada, los hijos Ujú. de los hijos de los traficantes, toda la parafernalia que generan supuestamente la riqueza del traficante joven, ¿no? Que anda en sus camionetas, en sus Hummers, que trae armas con Ujú. diamantes incrustados, con mujeres guapas, etcétera. Entonces, yo creo que tú latinas muy bien en afirmando que el corrido se refleja, pero yo creo que lo que refleja principalmente es ese imaginario recibido sobre el Sí. narco y que tiene mucho sentido de consumo, ¿no? Porque por eso es reconocible, ¿no? Por eso la gente que los escucha dice, no, pues claro, eso es lo que está pasando. Los Claro. narcos están controlando Culiacán, que no Ujú. vieron el Culiacanazo, o Ovidio es el rey de Culiacán. Entonces tiene sentido que alguien haga esa canción, ¿no? Hay una canción de Peso Pluma que se llama Igualito a mi papá, ¿no? que está contando cómo él es como su papá, potencialmente el Chapo, y que pues está haciendo estas cosas y que vive una vida de plenitud, medio violenta, pero pues finalmente es el legado que le tocó, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, me parece que es muy importante primero tener con muy claro entendimiento, ¿no? Que el corrido tumbado no está promoviendo o haciendo una apología del delito porque les guste el crimen o lo que sea, ni Ujú. mucho menos. Yo no creo ni siquiera que están haciendo una apología del delito. Lo que están haciendo es capturando un etos, un imaginario que ya está existiendo entre nosotros y que Claro. el principal promotor de ese imaginario, paradójicamente, son las instituciones que promueven la guerra antidrogas, ¿no? Claro. Es decir, claro, o sea, para Claro. que tú cambies ese imaginario realmente, si lo que quisiera la presidenta Sheinbaum es detener ese imaginario, pues, lo tiene que detener en sus instituciones oficiales, tiene que Así es. dejar de pensar la guerra contra el narco del modo en que la están pensando. Como Pero eso es difícil porque esa guerra contra el narco tampoco la configura realmente su gobierno, la configura claro, Estados una Unidos. imposición de Estados Unidos, evidentemente. Exacto. Entonces, ¿cómo paras ese imaginario? No puedes. Y luego tú decías en un momento, y eso es muy gracioso, en parte, ¿no? Que la presidenta hizo su propio concurso, ¿no? De, Ajá. de, de, cor- de corridos, de vamos a cantar el amor de México. Entonces, Eh, eso me parece bien en un sentido, digamos, de populismo cultural. claro. Y creo que tiene por lo menos dos aciertos. O sea, uno,
que no censura, que eso será absurdo, ¿no? O sea, que la presidenta dijera, vamos a censurar el correo, me parecía la cosa más ridícula y Sí, es absurdo. contraproducente, porque Claro, ojalá, o sea, lo que quisiera Peso Pluma es que lo censuraran, ¿ves? claro, no, eso O le sea, daría, eso imagínate. dispara tus ventas. O sea, a mí me Absoluto. encantaría que me censuraran un libro, ¿no? O sea, me parecería lo máximo que me puede ocurrir en mi carrera, ¿no? O sea, te Claro, vuelves una celebridad instantáneamente. Entonces, yo creo que ella entiende eso. Pero lo que creo que no acaba de comprender fundamentalmente es cómo funciona la música y cómo funciona la industria musical claro. transnacional. Entonces, lo que también es bien interesante entender es que la circulación del narcocorrido, sobre todo del tumbado, está siendo no solo promovida, digamos, desde el imaginario oficial estadounidense, sino por la industria cultural estadounidense. O sea, Peso Pluma ha estado con Jimmy Fallon, ¿no? Exacto, Ganan Grammys. O sea, es decir, está completamente ya integrada a la expresión musical global. Entonces, ni siquiera es un así es, problema que podemos ni comenzar a contener nosotros mismos, ¿no? efectivamente. Eh, y la tercera cosa que te diría que me parece también muy importante y que es un fenómeno muy reciente es que está empezando a aparecer, no sé si has visto, corridos militares, o sea, Exactamente. Sí, corridos que están grabando los soldados, sí, soldados de sí, los verdad, ¿no? he escuchado. Sí. Y me parece un fenómeno muy interesante y que tiene otra vez muchísima lógica, porque digamos es el complemento del mismo discurso securitario, pero cantado por el héroe, Sí, ¿no? y Y, ensalzando esta ajá, actitud así militar, el militar que va claro, por el narcotraficante, ¿no? Y lo y domina. incluso orgulloso de traer Sí, el uniforme y que es completamente consecuente con el militarismo estadounidense. Es algo que yo he estado insistiendo en esta conversación, ¿no? El militarismo que estamos experimentando, por supuesto que es una deriva del militarismo estadounidense. A ver, claro. si tú vas a Estados Unidos a un juego de béisbol, saludan a las tropas, ¿no? Sí. El ejército entra primero a un avión, ¿no? Abordan primero. Sobrevuela el avión, los estadios. Claro, claro, claro. Yo corro, yo a mí me gusta correr, hago carreras así, voy en maratón, cantan el himno y tienes que saludar y saludan a las tropas y los soldados que anden Ajá, corriendo les agradecen, ¿no? O sea, claro. es un país increíblemente militarizado, ¿ves? Sí, Entonces, totalmente. y por supuesto que todo ese orgullo militar no es tampoco cuestión de que lo que los gringos dejan al azar, sino que está constantemente mediado por las instituciones de Estado. La DEA, el Departamento de Justicia, el Pentágono, literalmente intervienen las películas, las series de televisión y Sí, hay documento, hay archivos sobre esto, de cómo están todo el tiempo censurando guiones sí, y haciendo aparecer a los milicos y a los agentes de policía como héroes. Para claro. irnos no muy lejos, la serie Narcos de Netflix fue completamente controlada por el agente de la DEA que fue el jefe de Kiki Camarena en los ochentas y que además fue acusado de ser uno de los que entregó a Camarena a la policía estatal cuando lo secuestraron y que al parecer se Kuykendall, ve. Kuykendall. Sí, James Kirkendall, ajá, Ajá. ajá. Y entonces es bien interesante todo eso porque si regresamos a la discusión del narcocorrido, pues te das cuenta que, digamos, es una expresión cultural que está recibiendo Sí, todo el impacto del imaginario estadounidense institucional en un primer nivel y luego toda la industria cultural que está encantadísima de hacer propaganda securitaria, no solo en la música, sino en las películas, en el cine, así es. en el arte conceptual, en todas partes, en el periodismo, desde luego. Y luego tienes pues todas estas derivas de consumo ya entre la gente Ujú, que está tan acostumbrada a esto que cuando no se las das se encabronan, ¿no? Como hicieron exacto. con este cantante que ahorita se me ve, Luis, no me acuerdo cómo se llama el cantante al que le rompieron ahí el escenario. Sí, sí, sí. No, tampoco me acuerdo, pero sí, vi que le rompieron todo el equipo y, en fin, Ajá. hicieron un desmadre. Entonces, pues ves, es otra vez, ahí lo que hay es la soberanía de una producción y de un entendimiento global, Ujú, transnacional del narco, que está constituido en décadas de discurso oficial y de prácticas muy lucrativas de la así es. industria musical, y que en realidad, pues, si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum quisiera alterar de algún modo ese imaginario, tendría, yo creo que la única poca contribución que podría hacer es Ujú, desde sus instituciones de seguridad intentar realmente, no solo en el discurso, sino también en la práctica, mostrar otro lado de la claro. política de seguridad. Pero no, por supuesto, estoy hablando de un modo muy ingenuo, ¿no? ¿Cómo va a Sí, sí, sí. ocurrir eso? Eso jamás va a ocurrir. No, es imposible que ocurra. Oye, ha sido una plática súper interesante, muy, muy amena y muy, muy
profunda a la vez. No, Te pues un placer. agradecemos un montón, Osvaldo, que hayas tenido esta primera acercamiento al podcast y si te parece, seguimos hablando con frecuencia sobre todos estos temas. Cuando ustedes quieran, yo aquí soy el alumno aplicadísimo de mis maestros. Eso. Pues va, un abrazo, que sabes que se te tiene mucho cariño. Igualmente, Guti, un abrazo y le mandamos aquí un abrazo Al muy Nachito, sentido al querido Nacho. venga. Y un saludo a Santillán que produce Así, esto. así es, aquí está el maestro Santillán.